diversidad socioeconómica en el entorno laboral. Cómo esto afecta sobre todo a la productividad y la relación con los empleados al encontrarnos con diversas culturas socioeconómicas en el mismo lugar de trabajo. Bueno, en esta oportunidad hemos invitado al señor Carlos Villalobos, gerente general de Inca Chips, para que nos cuente cómo logró manejar en su organización esta coyuntura. También está con nosotros Armando Cabrera, que tendrá dos preguntas específicas para nuestro invitado. Señor Villalobos, buenos días. Buenos días, Mariela. Gracias por este nuevo podcast. Queremos saber cómo pudo manejar este contexto de su empresa y por la cual hemos preparado unas preguntas para usted. Cuénteme, ¿qué principios éticos pueden guiar a los líderes empresariales para la creación de un entorno de trabajo más inclusivo que valore la diversidad socioeconómica y que mejore la cultura organizacional? Bueno, Mariela, gracias por la entrevista, primero, y también unos buenos días para tu audiencia. Bueno, yo tengo más de 20 años de experiencia y en estos años pudimos observar claramente que en la empresa existían tres estratos sociales muy marcados, ¿no? Lo pudimos ver justamente en este tiempo que he trabajado acá. Y uno de pobreza, ¿no? Representado por los obreros que se encargan de la producción, y acopio de la papa nativa, ¿no? Que son los que se encargan justamente de este acopio para la posterior carga en un sistema de producción y ellos se encargan de pelar la papa y ponerla justamente para producción, ¿no? Y esto ellos lo acopian en la Sierra Central, ¿no? Por contratos que nosotros tenemos. Luego otro de clase media, que justamente son los mandos medios, ¿no? Por ejemplo, el gerente de administración, el de supply chain, que tienen estudios universitarios, ¿no? Y por otro, el comité directivo, bueno, con sueldos más altos y con bono de productividad, ¿no? Entonces hemos identificado estos tres estratos sociales muy marcados, ¿no? Eh, entonces, esto nos llevó a que encontremos muchos choques culturales entre nuestros empleados, ¿no? Y por lo tanto, esto está afectando mucho a la productividad y por ende empezamos a tener quejas de nuestros clientes y eso es lo que nos estaba preocupando últimamente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros como gerencia y como empresa, ¿no? Lo primero fue reunir a todo el equipo. Es muy importante que el equipo intervenga en estos procesos y empezamos a cuestionar, no cuestionarlo, sino a definir un cuestionario. ¿Para qué? Para averiguar dónde estaban estos choques culturales y al final nos dimos cuenta de que cada estrato estaba divorciado, ¿no? Cada uno iba por su lado y no había esa coherencia que deberían tener. Entonces, cada uno tenía su manera de hacer las cosas, sus costumbres, y eso dificultaba un poco la comunicación entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? La empresa definió crear una cultura organizacional. Y esto fue el punto de partida, ¿no? En base justamente a estos cuestionarios que desarrollamos. Y esta cultura organizacional única está basada justamente en principios y valores éticos, ¿no? Donde todos, sin distinción de cultura, deben cumplir. Y empezamos a dar, por ejemplo, ¿no? Una de nuestras principales acciones fue dar bonos de productividad a nuestros obreros y a nuestros empleados. Dimos capacitaciones y pagamos estudios universitarios a las personas que tenían un alto potencial, ¿no? Y esto se hizo a todo nivel, ¿no? No fue solamente para la gente porque de clase pobre, clase media o clase alta, fue para todos por igual. De alguna manera se trató a todos por igual y esto fue lo que ayudó mucho a la consolidación, ¿no? De esta cultura y el clima laboral y la productividad mejoraron, ¿no? Eso fue lo que hicimos inicialmente para estos casos. Muy interesante, señor Villalobos. ¿Cómo puede la comprensión de la diversidad socioeconómica mejorar las prácticas de responsabilidad social empresarial en una organización en Perú? ¿Nos puede, por favor, mencionar un ejemplo específico? Excelente pregunta, Mariela. Mira, yo trabajé o fui gerente de recursos humanos en una empresa química de detergentes, ¿no? Y ahí nosotros también tuvimos un equipo de producción y también teníamos pues justamente los mandos medios, ¿no? Se identificaron claramente estos tres estratos sociales, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos esta política de cultura organizacional, que es el punto de partida para todo, lo primero que hicimos fue escuchar a todos, ¿no? Primero es escucharlos. Es muy importante escuchar a todos los estratos para identificar un poco dónde están estas brechas
Se diseñaron igual cuestionarios, como lo comentamos al inicio, un poco para identificar estas diversidades socioeconómicas y nos dimos cuenta que, bueno, que estaban bien marcadas, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos esta comprensión, lo que hicimos fue diseñar nuevamente una política basada en responsabilidad social y ética lo que hicimos es buscar que cada trabajador se sienta útil para el negocio, ¿no? Y que sienta que puede llegar a superarse y de alguna manera pues un obrero puede llegar a ser un mando medio y por qué no un mando medio puede llegar a un comité directivo, ¿no? Quién sabe, tal vez un obrero puede llegar también a un comité directivo. Entonces, que se den cuenta que tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, creamos planes de estudios, por ejemplo, becas para los hijos de los empleados, también que eso ayudó mucho a motivar, bonos de productividad, reglas estrictas también para las tardanzas, ¿no? Porque justamente tú puedes crear beneficios para los empleados, pero también cuando ellos hacen, por ejemplo, algunas faltas, también tienen que saber que hay una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, se crearon reglas prácticas para tardanzas y para malas acciones de los empleados. ¿Cuál fue el resultado final? Es que se incrementó la productividad, menos rotación de los empleados y un buen ambiente de trabajo. Señor Villalobos, muy buenos días. Buenos En su días. experiencia, ¿cómo afectan los perjuicios de este heterotipos entre trabajadores de diferentes extractos sociales al desempeño de la empresa? Excelente pregunta, Armando. Mira, los prejuicios afectan directamente el clima laboral. ¿Por qué? Porque generan desconfianza, ¿no? Y falta de respeto entre los equipos. Estos prejuicios hacen que cada trabajador, pues, primero se genera una desconfianza inicial y por lo tanto, pues, llegan a faltarse el respeto entre ellos. Entonces, que en nuestro caso, al inicio existía, pues, la percepción de que algunos trabajadores no eran lo suficientemente responsables o preparados, lo cual no siempre era cierto, ¿no? Entonces, esto generaba conflictos bueno, una poca colaboración, ¿no? Cuando logramos eliminar estos estereotipos mediante capacitaciones, trabajo en equipo, vimos una mejora importante, ¿no? En la comunicación. El compromiso y la productividad se aumentó también con estas acciones. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones le daría a otras empresas peruanas también que enfrentan problemas similares con las diversas, con la diversidad socioeconómica? Bueno, mi principal recomendación es que primero reconozcan estas diferencias, ¿no? Porque muchas empresas dicen, bueno, yo estoy bien, mis trabajadores trabajan muy bien, tenemos algunos problemas, los clientes tenemos algunos reclamos, pero no tenemos nada. O sea, lo principal es reconocer estas diferencias que existen dentro de la organización, ¿no? Muchas empresas no la aceptan y por eso no pueden solucionar esos inconvenientes. Entonces, segundo, es fundamental a todo nivel de la empresa que tengamos encuestas o reuniones abiertas para identificar estas brechas, ¿no? Y tercero, construir justamente una cultura organizacional basada en valores comunes donde todos tengan oportunidad de crecimiento. Si se logra esto, no solo mejora el ambiente laboral, sino también los resultados del negocio. Perfecto. Bueno, fue muy interesante escuchar que las diferencias socioeconómicas sí repercuten en los resultados de las empresas y que es un tema que si no se aborda puede ser muy difícil de solucionar posteriormente. Sabemos algunos casos de empresas peruanas como Pollerías Rockies que tuvieron denuncias por tratos desiguales y malas condiciones laborales, al igual que les haga Falabella, donde los empleados entraron en reclamos por tener críticas por trato a sus trabajadores de tienda y diferencias marcadas entre personal administrativo versus lo operativo. Entonces, es muy interesante escuchar su experiencia en estos casos y de verdad es que le agradecemos su participación. Sí, yo también quería aportar sobre el tema y complementar que sí las empresas no definen o aceptan que tienen extractos diferenciados en su personal y no van a poder atacar con firmeza los inconvenientes de alta rotación de las personas de manera adecuada y proactivas. Pienso que las empresas deben adoptar la cultura organizacional como un pilar fundamental
en las estrategias. Muchas gracias, Carlos, por tu aporte y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo podcast, cuando hablemos de la ética en las empresas en el Perú. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Gracias, Carlos. Gracias, Armando. Gracias. Ya detuve la